¿Tú podrías decir qué cantidad de gente has acompañado en todo este tiempo? Sí, cerca de 1000, sí, más o menos. Cerca de 1000 personas. Del acompañamiento espiritual. Lo decía ayer muy claramente José Antonio, el encuentro con el Señor Jesucristo. Solo es eso, nada más y nada menos. No es para arreglar problemas, no es para tener la conciencia más tranquila, no es para saber más. Pero hay peligros, pues claro que hay peligros. Un primer peligro es el reduccionismo. Mire, yo lo único que quiero que usted me haga es que me enseñe a rezar el rosario, oiga. La dirección espiritual es un don, hay que pedirlo, hay que suplicarlo. El que lo tiene, tiene un regalo, es una persona privilegiada. Y otro de las cuestiones necesarias, de los puntos necesarios en toda vida espiritual, pero también en la dirección espiritual, el acompañamiento, es el discernimiento. A mí esto, ojalá me hubieran enseñado Las 4 características que hemos estado intentando hacer en este retiro son el área de espíritu, el área de justicia, el área de música, el área de arte, que da una visión muy global y muy amplia del acompañamiento de artistas y creativos que intentamos realizar. Ayer estuvimos con José Antonio trabajando todo el tema de justicia, todo el tema del compromiso social y político, del creyente en sí, y en este caso lo aplicamos nosotros especialmente a los creativos. Vamos a tratar hoy el tema de espiritualidad. El padre Andrés, que viene de Oviedo, es párroco, juez eclesiástico también allí en Oviedo, y sobre todo lo que ha realizado durante muchísimos años es acompañamiento pastoral de personas, decenas de ellos. ¿Tú podrías decir qué cantidad de gente has acompañado en todo este tiempo? No sé, cerca de 1000, sí, más o menos. Cerca de 1000 personas. Bueno, hay una cosa que es conveniente hacer primero, y es explicación de los términos, porque a veces utilizamos las mismas palabras pero con significados completamente distintos, por lo tanto no nos entendemos, voy a hablar un poco del acompañamiento pastoral, acompañamiento espiritual, dirección espiritual. Son, en este caso, distintas palabras que quieren expresar el mismo concepto, la misma idea. Pero antes tenemos que distinguir algunas cosas que se le parecen. Por ejemplo, la confesión. La confesión es una persona que se acerca a un sacerdote, exclusivamente a un sacerdote, para recibir un sacramento, recibir el perdón del Señor, donde uno confiesa, dice, manifiesta sus pecados, aquello que le denuncia su conciencia, y el sacerdote, en el nombre de Jesús, le perdona esos pecados. También otra cosa que puede ser adyacente es el acercarse a pedir un consejo. Tengo un problema de tipo matrimonial, tengo un problema pues que en relaciones con un amigo o con mi hermano a la hora de, por ejemplo, repartir la herencia, y no sé cómo actuar, estoy muy perdido, o tengo otra serie de problemas. Y entonces
coincide que conozco a este sacerdote o que se me presenta este sacerdote y me acerco a él y puntualmente le planteo este caso concreto. ¿De acuerdo? Bien, sin embargo, aunque pueda ser un poco parecido, el acompañamiento espiritual o la dirección espiritual es algo distinto y tenemos que tenerlo bien claro. El acompañamiento espiritual indica, en primer lugar, dos personas, las mismas personas. Aquel fiel que pide un acompañamiento, que pide una guía, y otra persona, puede ser un sacerdote o no, ya lo veremos, director espiritual o acompañante espiritual, puede ser sacerdote o no, habitualmente es un sacerdote, le acompaña y le guía de modo constante, de modo periódico. Si tú vas con un sacerdote, por ejemplo, con un acompañante espiritual, una vez al año, no puedes decir que tienes una dirección espiritual. No. El acompañante espiritual conlleva una periodicidad. Vamos a poner entre mes y mes y medio. Lo ideal es que se haga de modo presencial, pero también es verdad que muchas veces no puede hacerse así, por la distancia. Yo, por ejemplo, estos días me acaba de pedir dirección espiritual una persona que vive en Estados Unidos, otra persona a lo mejor que está en Chile, y ahora pues hay medios, por ejemplo Teams o hay otras circunstancias para poder llevar esa dirección espiritual. Por lo tanto, es muy conveniente tener esto claro. Sigo. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual? Lo decía ayer muy claramente José Antonio. El encuentro con el Señor Jesucristo. Solo es eso. Nada más y nada menos. No es para arreglar problemas. No es para tener la conciencia más tranquila. No es para saber más. No es para acertar. ¿De qué te sirve acertar, saber más, ir aquí o allá, si no conoces al Señor? ¿Cuántas veces yo me he encontrado en mis parroquias o gente que se me ha acercado con 80 años, confesión semanal o mensual, comunión diaria, rezo diario, y tienen todavía el traje de la primera comunión en la fe? No han crecido, no han madurado en otros aspectos, en el aspecto familiar, en el aspecto esponsal, en el aspecto laboral, profesional, pero en el aspecto de la fe siguen con la primera comunión. Siguen con una fe heredada, aprendida, recibida, pero no hecha propia. Por lo tanto, el encuentro con el Señor. No es que tú te encuentres con Dios. Es que tú reconoces que Dios, Jesús, se encuentra contigo. No eres tú el que le buscas, es Él el que te busca. Es Él el que te encuentra. Y la primera vez que eres consciente, llevas una alegría inmensa, pero con el tiempo te das cuenta que ha sido la primera vez que tú te has dado cuenta. Pero el Señor ha estado muchas veces, en muchas ocasiones, y bien por tu ceguera, por tu terquedad, por tu ignorancia o por tantas circunstancias, no has sido consciente de ello. Por lo tanto, el objetivo de toda dirección espiritual, de todo acompañamiento espiritual, es solo, nada más y nada menos que el encuentro personal con Jesucristo. Mientras no lo tienes, no vale de nada. De hecho, cuando una persona tiene ese encuentro personal con Jesucristo, ya no tiene miedo a la muerte. Pero todavía tienes tu miedo a morir. No te has encontrado con Jesucristo. Pero es que todavía tienes miedo a lo que digan de ti. No te has encontrado con Jesucristo. Pero ¿qué es? Que todavía tienes complejos. No te has encontrado con Jesucristo. Jesucristo barre todo eso. Teniendo a Cristo, ¿qué te importa? Los aplausos de los demás. Teniendo a Cristo, ¿qué te importa? Que los demás te escupan. No lo has tenido. Si estás lleno de miedos, de dudas, de complejos, todavía te falta mucho por recorrer. Sigo. El objetivo es encontrar a Jesucristo. Y aquí lo que voy a decir ahora es importantísimo. Y esto causa
mucho sufrimiento. Mira, yo es que cada vez que me pongo a hacer oración, me pongo al lado de este o de esta y veo que está muy concentrado y yo no. Y entonces sufro porque yo no lo hago como este, yo no vivo como este. No, esto es un segundo punto. Dios tiene un camino personal para ti, propio para ti. Tú no tienes que estar como el otro. Tú tienes unos carismas, unos dones, unos modos, unos caminos, unas pautas. Por favor, admira al otro, agradece el sitio del otro, pero no es tu camino, no es el tuyo. Lo que tenéis en común es el Señor, pero no el camino. Para salir de esta sala se puede salir por esa puerta o por esta. No es que todo el mundo sale por esa, ya, pero el Señor quiere que salgas por esta. Y por eso hay tanto sufrimiento, porque queriendo salir por esa puerta, no es tu puerta, no es tu camino. 3. Además, todo el mundo tiene su tiempo, su ritmo. Unos es en un momento, otros es en otro. No quieras ir deprisa, no seas impaciente. Le decía este día yo a una señora, llevas 50 años haciendo lo que te da la gana y ahora que has encontrado al Señor, ¿quieres hacer en 2 semanas lo que no has hecho en 50 años, chavala? Espera. La paciencia que tiene Dios contigo, tenla tú. El modelo es Cristo Jesús. Por lo tanto, si Cristo Jesús es paciente contigo y con los demás, tú aprende de ello. Ese es tu modelo. Hay personas que me dicen, señor cura, ¿no se cansa de mí? Digo, no. ¿Y por qué? No, es que usted es muy bueno. ¿Qué va? Yo miro la paciencia del Señor para conmigo. Y si el Señor es paciente conmigo, ¿por qué no lo voy a ser yo contigo? Y te quiero enseñar, porque eso también es utilizado por Satanás. Satanás no quiere que te encuentres con el Señor, pero cuando ha sucedido y ve que eso no lo puede cambiar, entonces quiere mancharlo, quiere meterte cizaña. Ahora que has encontrado con el Señor, ¿por qué no vas más deprisa, hombre? Vuelves a caer en lo mismo. Satanás. Sigo. Sí, Dios quiere que te encuentres con Él. Sí, tú tienes tu propio camino. Sí, tú tienes tu propio ritmo. Ya, pero espero que se muera mi mujer. O que los hijos se me independicen. O que encuentre este trabajo. O que se me cure el cáncer de la oreja. No, Dios te quiere. Dios te acompaña aquí, en tus circunstancias, con tu edad, con tu forma de ser, con tu ropa, con tu puesto, con tu familia, con ese que te hace la puñeta. No tiene que cambiar, no tiene que desaparecer no sé quién, porque si tiene que desaparecer todo eso, entonces ese Dios que encontraste no es el Dios de Jesucristo. ¿Quién es más fuerte? ¿Tus circunstancias o Dios? No, está claro, mis circunstancias. Así te va. Así te va. Por lo tanto, el objetivo es el Señor, pero con estas circunstancias que yo te estoy diciendo. ¿Qué peligros tiene la dirección espiritual? Pero hay peligros. Pues claro que hay peligros. Un primer peligro es el reduccionismo. Mire, yo lo único que quiero que usted me haga es que me enseñe a rezar el rosario, oiga, y a estar en misa atento y en la oración. Dios, cuando se mete dentro de ti, entra desde el dedo gordo del pie hasta la coronilla. Todos los aspectos de tu vida tienen que estar insertos, bañados, transformados por el Evangelio. Yo no tengo que decirte en qué tienes que trabajar. Yo no tengo que decirte cómo tienes que comportarte con este o con aquel. Yo lo que tengo que hacer es ser mediador para que el Espíritu del Señor, el Evangelio del Señor, entre dentro de ti. Una vez, por ejemplo, yo trataba a una persona de decirle que viviera en austeridad. Y me decía, señor cura, yo es que ahora, cada vez que voy a comprar unos zapatos,
y me gustan, veo la cara de usted en el escaparate y entonces me echo para atrás. Porque claro, la cara de usted me está diciendo, ¿los necesitas? Porque cuando yo voy a comprar unos zapatos, lo primero que miro es si me gusta y si me conjuntan. ¿Me quedan bien o no me quedan bien estos zapatos? Y lo que tengo que mirar es, ¿realmente los necesito? Señor, ¿qué es lo que piensas? En vez de preguntar al tendero, al dependiente, se lo pregunto al Señor. Pregúntale al Señor lo que haces. Pregúntale, ¿le gusta al Señor? Por lo tanto, reduccionismo. No, Dios se mete en todos los aspectos de tu vida. Pero atención, no te coarta, no te lesiona tu libertad. Ay, si nosotros aprendiéramos a tratar a los demás como Cristo Jesús nos trata a nosotros. Nadie tiene más dulzura, nadie respeta más nuestra libertad. Cuando tú tienes que mendigar a tus vecinos, a tus amigos, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a quien sea el amor, eso no es el amor de Jesucristo. Yo nunca he visto a Jesús mendigar mi amor. Él me lo ofrece, Él me lo da. Gratuitamente. Me quiere cuando estoy bien. Me quiere cuando soy santo. Me quiere cuando soy un pecador. Me ama en todas las circunstancias. No me quiere para que haga esto. No me quiere cuando haga esto. Por lo tanto, no hagamos reduccionismo. Eso lo hacemos nosotros, pero no el Señor. Pues nosotros somos canijos, somos miserables, somos pequeños y queremos poner nuestra mentalidad al Señor. Y no funciona. Tenemos que aprender de Él. Otro de los peligros es la dependencia. Hay personas que han vivido siempre una relación de arriba y abajo. O mando yo u obedezco yo. Hay un pulso cuando yo conozco a una persona. A ver hasta dónde llego. No, aquí tiene más fuerza que yo, tengo que obedecer. No, aquí parece que puedo yo. No hay una... Por eso, tantas veces me he encontrado con personas maltratadas por el marido, por la mujer, por los hijos, por el trabajo, por las circunstancias, y tienen el peligro de caer en dependencia de otro más. Dejan la dependencia del marido para la dependencia del cura. Dejan la dependencia de la mujer para la dependencia del cura. Dejan la dependencia para... Cristo Jesús nunca crea dependientes. Nos hace maduros, nos hace crecer. Es verdad, en un primer momento, cuando una persona está muy herida, tienes que cogerlo de la mano. ¿Nunca habéis visto cómo se enseña a caminar un niño? Mirad, es una cosa preciosa. Lo cuenta mucho Oseas. Oseas dice, cuando era pequeño, lo alzaba. Mirad cómo coge un niño. Lo primero, cuando quieres enseñar a caminar a un niño, te agachas, tienes que agacharte y pones los dedos del motorista. Pones este dedo así y este dedo así. Y entonces el niño se coge a esos dedos y va a estar caminando para atrás. Fíjate que vas tú agachado porque te adecuas a él, te abajas a su tamaño y vas muy despacio. Y el niño, que necesita seguridad, te coge el dedo y te mira tu rostro y tú le miras diciendo, tranquilo, no te caes porque te vigilo. Cuando el niño ha alcanzado un poco de seguridad, te pones detrás de él y también te abajas y coges tus dedos y se los pones aquí en el sobaco. Siente tu voz, siente que le estás acompañando. Pero claro, no puedes estar siempre así, porque yo conozco personas que quieren estar siempre así. Señor cura, ¿para mañana qué pongo? ¿Garbanzos o alubias para comer? Eso es dependencia. Señor cura, ¿qué tengo que comprar? Señor cura, ¿cómo le digo? Dígamelo otra vez, que no me acuerdo bien. En definitiva, no crear dependencia. Otro de los peligros que yo me encuentro en la dirección espiritual, en el acompañamiento espiritual, es que hay gentes que sienten vértigo, porque seguir a Jesucristo es morir a uno mismo. Y muchos, el instinto de supervivencia está tan arraigado en nosotros, no queremos morir.
Queremos gobernar nuestra vida, queremos controlar nuestra vida. Por eso nos da miedo y quedamos chapoteando en la orilla. No queremos nadar, nos da vértigo que el agua nos cubra las rodillas, el ombligo o el cuello. Nos da mucho miedo. Y entonces a esas personas, ¿qué voy a abandonarlas? Voy a dejarlas. Y entonces hay que estar un poco pendiente de ellas, simplemente hasta donde pueda. A lo mejor no es un momento, a lo mejor más adelante surge. ¿Sigo? Adelante. La dirección espiritual es un don, hay que pedirlo, hay que suplicarlo. El que lo tiene un regalo, es una persona privilegiada. Cuando no tienes dirección espiritual, no lo ves necesario. Cuando lo tienes, cuando lo has probado, cuando ha sido bueno, no puedes vivir sin ello. Porque es verdad, nosotros nos guía el Señor, pero Dios nos ha hecho de carne y hueso. Dios se ha encarnado, por lo tanto, Dios se manifiesta a través de mediaciones sensibles, carnales, y las necesitamos. No es que seamos de peor condición, las necesitamos. Y otro de las cuestiones necesarias, de los puntos necesarios en toda vida espiritual, pero también en la dirección espiritual, el acompañamiento, es el discernimiento. A mí esto ojalá me hubieran enseñado cuando yo empezaba, porque me hubieran evitado muchos sufrimientos. Es ese, el discernimiento. Mirar, dentro de nosotros hay 3 personas, 3. Estás tú, está Dios y está Satanás. Y los 3 actúan dentro de ti. Muchas veces eres un campo de batalla y tienes que aprender a discernir y a distinguir eso que sientes, eso que vives, si es de Dios, es de Satanás o es tuyo. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, voy a contaros un ejemplo. Para mí ha sido quizá el más fuerte. Cuando yo amo mucho a la Virgen María, muchísimo, muchísimo. Lo cuento muchas veces. Y una vez, tenía 6 años de sacerdote, pues yo me puse a orar delante de la Virgen María. Y el Espíritu me llevó a arrodillarme delante de ella, a cerrar los ojos y a poner mi frente a los pies de la Virgen María. ¿Quién es digno de estar ante la Virgen María de pie? Y al sentirme al lado de ella, de repente vi unas cosas extrañas. Mis manos se acercaron a sus faldas. Iba levantando sus faldas, y levantaba. Y entonces me asusté. ¿Quién eres tú para levantar las faldas de la Virgen María? ¿Eres acaso un obseso sexual? ¿Cómo te atreves? Volví a cerrar los ojos. Otra vez me arrodillaba, sentía que el Espíritu me impulsaba a ello. Y otra vez mis manos iban acercándose a las faldas de la Virgen María e iban levantando. Y volví a quedar aterrorizado. Por 3ª vez lo intenté. Y como volvió por 3ª vez, lo dejé. No volví a rezar a la Virgen María. ¿Quién era yo? Y enseguida, celebrando la misa, cuando cogía el cuerpo de Cristo y lo alzaba, escúpelo, tíralo, písalo. Cuando cogía el cáliz, arrójalo, písalo. Yo quedaba aterrorizado. ¿En qué me había convertido yo? ¿Por qué Dios me hace sacerdote cuando yo soy capaz de esas cosas horrendas y sacrílegas? ¿Por qué? Y lo pasé muy mal. Es verdad, el Señor no vino enseguida. No vino. Porque a veces el Señor, que es un buen maestro, un buen pedagogo, no contesta inmediatamente. Deja que tú
estés en esa oscuridad. Porque si te responde inmediatamente, no tienes paciencia para con los demás, no comprendes a los demás. El Señor todo lo hace bien. Al cabo de un tiempo el Señor me dijo: Andrés, no eres tú, es el enemigo. Y entonces, desde ese momento, yo entendí que hay cosas que pasan dentro de mí, pero que no soy yo. Yo soy una persona muy impulsiva, soy una persona con un carácter muy fuerte, que reacciona rápidamente. Y cuando voy conduciendo y alguien arma una maniobra un poco peligrosa, enseguida salto y pito. ¿Quién se cree este? Y yo una y otra vez luchaba para no tener esas reacciones, hasta que me di cuenta que forman parte de mi carácter, que son algo que no está bajo mi libertad. Por eso, cuando me viene, no me machaco, no me humillo, no me insulto, sino que comprendo que es de mi carácter o del enemigo, pero luego recojo velas y digo: Señor, es tu Hijo. Levanto el pie del acelerador y sigue. Señor, estos pensamientos que tengo no son míos, son tuyos. Y es muy importante esto, porque cuando también descubres pensamientos, emociones, comportamientos muy buenos, te das cuenta que no son tuyos, son del Señor. No le robes nunca la gloria a Dios. Porque si alguien viene hacia mí y me pide la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, si me lo envía Dios, ¿quién soy yo para negarme? No es que ya tengo bastantes, es que no tengo tiempo. No puedo negarme. Lo mismo que el Señor no se niega cada vez que tú te acerques a Él. Otra premisa en la dirección espiritual necesaria es la confianza. ¿Cómo le voy a decir esto al Padre? Se va a reír de mí, es una tontería, esto no sirve, me da vergüenza. Está el enemigo. Tienes que contarlo todo, todo. Porque el sacerdote, el director espiritual, tiene muchos dones, pero no es un adivino, salvo que Dios se lo diga, en alguna cosa concreta. Por lo tanto, tienes que contarlo todo, porque el director espiritual te ilumina, te guía en base a lo que tú le vas diciendo y discierne si lo que tú le estás contando, lo que tú estás viviendo, es tuyo, es del Señor o es del enemigo. Y las respuestas van a ser diferentes. Cuando uno actúa en dirección espiritual, yo me doy cuenta que nada se pierde. Muchas veces yo percibo que las palabras que se dicen, la gente queda con mucho gusto, porque iluminan algo del pasado. Ahora lo entiendo. Este es uno de los fines fundamentales de la dirección espiritual, dar sentido a lo que estás viviendo. No por qué, sino para qué. La dirección espiritual, la fe, no arregla problemas. Da sentido a eso que tú vives. Cuando Cristo iba a subir a la cruz, no le dijo el Padre: «Hala, hasta aquí hemos llegado, fin de la película, ahora te lo arreglo todo». No, no se arregla. Si tú quieres la fe para arreglar problemas, si tú quieres la fe como una especie de seguro para que no te vengan problemas, no es aquí. Dar sentido a lo que vives. ¿Por qué y para qué? 2. A veces, no solamente esas palabras del director espiritual iluminan lo que te ha sucedido, sino lo que te está sucediendo. Y otras veces, muchas veces, eso no lo entiendes, pero está ahí la semilla. Y años después, tiempos después, aparece en toda su crudeza. Era por aquello que me dijo el director espiritual, ahora sí que lo entiendo. Ahora sí. Mirar, ayer estaba mirando estos cuadros que representan a los discípulos de Emaús. En tantas ocasiones no sabemos dónde ir,
Parece que Cristo nos ha abandonado. Se nos ha acabado la alegría del primer encuentro, de la primera fe, de los primeros momentos del Señor. Esperábamos que no hubiera problemas, esperábamos que todo fuera fácil, pero desde que te sigo, Señor, todo me son problemas. Quiero volver a mi pueblo de Maús, a donde tenía una vida tranquila, plana, pero tranquila, donde todo era previsible. Y escapo y me largo, porque desde que estoy contigo, todo me son problemas. Y me sale el Señor al encuentro. Unas veces me viene directamente, otras veces a través de un libro, de una convivencia, de una palabra, de una homilía, de una muerte, de una enfermedad. El Señor me sale al encuentro y me empieza a hablar. Y yo le empiezo a hablar. Nosotros esperábamos, porque como muchas veces digo yo, no tenemos fe. Mirad, si yo le pregunto a Satanás, Satanás, ¿tú crees que Dios existe? ¿Qué creéis que me dice? Que sí, claro. Si yo le pregunto a Satanás, ¿tú crees que Cristo Jesús está realmente presente en el sagrario? ¿Qué creéis que me dice? Os dirá que sí. Si yo le pregunto a Satanás, ¿tú crees los sacramentos que están en la iglesia son verdad o no? ¿Qué crees que me dirá? Entonces, si Satanás es el mayor creyente de este mundo, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia con los demás, con los santos? Porque Satanás cree, pero no se fía. Y nosotros somos muchas veces como el enemigo, creemos, pero no nos fiamos. Por eso, ante la mínima dificultad, ante el mínimo tropiezo, nuestra fe se tambalea. Nosotros esperábamos que Él fuera nuestro liberador. Y nos es difícil, como el pan, reconocerlo. ¿Cuántas veces lo reconocemos en la fracción del pan o en qué momento? No lo sabemos. Pero ese es el momento tuyo, cuando lo reconoces, cuando ves que el Señor es tu Dios. Me decía este día una señora que lleva dirección espiritual conmigo, ¿por qué tengo que esperar a que las cosas me vayan mal para reconocer a Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque ahí eres pobre, eres humilde, ya no tienes ninguna defensa, no es lo que vales, lo que sabes, lo que tienes, lo que puedes. Cuando estás lleno de todas esas cosas, Dios no puede entrar. Pero cuando todo eso no te vale, cuando no te ha valido tu salud, cuando no te ha valido tu dinero, cuando no te ha valido tu fuerza, cuando no te ha valido nada ni nadie, cuando eres pobre, cuando no tienes a nada ni a nadie, en ese momento. Por eso, muchas veces el Señor permite para que estés desvalido, para que estés desnudo. Los pobres, los humildes, los sencillos, los que no esperan nada, son los que mejor pueden encontrar al Señor. Despójate. Nuestra vida de fe es una continua lucha por despojarnos y siempre nos estamos llenando de cosas materiales o de cosas que son de tipo moral, lo que sé, lo que tengo, lo que valgo. Tienes que desprenderte de todo ello. Otra de las condiciones en la dirección espiritual es la obediencia. No es una obediencia acrítica, es una obediencia razonada. Hay que dar razones. Yo lo suelo hacer así. Mira, quiero ponerte esto por esta situación. Por ejemplo, hay alguna persona que a lo mejor me dice, no, es que claro, a mí me pasa esto y enseguida digo y le contesto, tú tienes una gran falta de paz interior. Por eso, no son los demás los que te fastidian, los que te machacan. Es que los demás, aunque te hagan un poquito así, aunque te rasquen un poco, lo que hacen es salir todo lo que tienes tú dentro. Porque lo que tienes dentro es esa ira, esa impaciencia. Y entonces tienes que trabajar en esa paz. Por eso yo pongo a algunas personas como penitencia que cuando vayan por la ciudad, en vez de atravesar la calle
vayan por un sitio donde hay paso de cebra y cuando el semáforo esté en verde. ¿Tú sabes lo que es esperar el semáforo en verde cuando pasan todos los viandantes y tú ahí estás esperando como un pasmarote? Otra de las penitencias es no quejar, no protestar, ni interior ni exteriormente. Siempre nos andamos quejando y protestando de todo. Y esa queja y esa protesta nos llena de impaciencia, de ira, nos aparta del Señor y de los hermanos. Por eso hay que decir por qué y para qué tienes que hacer esto. Otra de las cosas también importantes es que nosotros queremos el todo o el nada. No, vamos a ir poco a poco. Tienes tantos defectos, tienes tantas carencias, ¿por qué tienes prisa? Pon una cosa, la que quieras, la gula, la puntualidad. Una vez mandé a una señora que fuera a una boda. La pobre se vino a confesar un jueves y el sábado tenía una boda. La mandé para la boda sin anillos, sin pulseras, sin collares, sin pendientes, sin maquillar. A los hombres eso no nos da más. Pero a las mujeres es que me veo desnuda. ¿Por qué? Porque me lleno de aparatos, me lleno de cosas, de muletas que no las necesito. Es importante esa dirección espiritual para que te lleve a Dios. No obstante, hay que tener en cuenta una cosa. El director espiritual tiene que ser como un padre que coge a su hija y la lleva hasta el tálamo nupcial, pero el padre nunca entra en la habitación. La habitación esa es solo y exclusivamente para la novia y el novio. El padre queda a la puerta. Por lo tanto, el director espiritual facilita el camino hasta ese momento. A partir de ahí, solo el Señor y solo tú. Para que respires un poquito. ¿Qué pasa cuando el director espiritual se mete en el cuarto? O sea, ¿cómo controlar manipuladores? O sea, me voy a un extremo simplemente para dar un poquito de color a la charla. Esa es una buena pregunta. ¿Vale cualquiera para director espiritual? No. Hay muchos sacerdotes, pero pocos directores espirituales. Elige como director espiritual aquella persona que te exige, aquella persona que te dice palabras que te conmuevan, aquella persona no simplemente que te enseña, sino que dentro de tu espíritu te das cuenta que lo que te está diciendo es del Señor. Y entonces ahí verás. Otra cosa, si esa persona te hace dependiente de ella, no. Si no te deja crecer, no. Es difícil porque muchas veces nos gusta tener todo claro. Nos gusta saber a dónde vamos, cuándo llegamos, por dónde vamos. Porque eso es lo más fácil, eso es lo más sencillo. Pero andar por un camino como el mar, el agua, que no tiene sendas, eso es más complicado. Lo más sencillo es andar por la carretera. ¿Qué hacer cuando un director espiritual quiere entrar en la habitación? Hay que sacarlo. ¿Cómo? No lo sé, habría que ver el caso concreto. Un exorcista. También puede ser un exorcista. ¿Sí? Porque una cosa es el director espiritual y otra cosa es el manipulador de conciencia. Sí, ese es el tema, los límites, ¿no? ¿Cómo poner los límites?
Porque también puede ser una excusa estupenda para decir yo no quiero que me dirija. También. O hasta aquí sí. Pero ¿cómo poner esos límites racionales y auténticos y en paz en Dios? Sí. Vamos a ver una cosa. Hay una serie de peligros que yo he visto en personas que lo que hacen es, no tienen un director espiritual, sino que tienen varios. Entonces, de este tema se lo consultan a este, de este tema se lo consultan al otro. ¿Nunca visteis cuando un hijo tiene los padres que están separados, que según el que le piden el permiso a uno o a otro, según le convenga más, aunque no estén separados, ¿no? Le convenga más uno al otro. Entonces, a este padre le voy a pedir esto, que sé que tiene la manga más ancha aquí, y a este otro le pido la manga ancha más acá. ¿De acuerdo? Entonces, ese también es un peligro, ¿no? No obstante, hay una cosa que nos da el Señor, y es el sentido de la fe. Si tú quieres ser del Señor, si tú tienes recta conciencia, el Señor te ilumina y te dice esto sí o esto no. Con este sacerdote sí, con este no, con este acompañante sí o este acompañante no. Pero si quieres engañar al Señor, si quieres ir por lo fácil, por lo cómodo, al final el engañado vas a ser tú. Pero el Espíritu Santo te ilumina. Recuerdo hace poco vino una persona, era una religiosa, a una dirección espiritual, había ido a hablar de mí, dice, bueno, yo voy a ir allí, que me va a enseñar este sacerdote, le diré 4 cosas, quedaré bien y ya me puedo ir a casa, ¿no? Y bueno, aquel día el Señor me dio una palabra de conocimiento y metí, sin yo saberlo, el dedo en el ojo y por lo visto escarbé y quedó desarticulada esta persona. Y ahora vuelve. Y cada vez que vuelve, me dice, me da ganas tremendas de darle un tortazo y marcharme. Porque es que, ¿usted por qué tiene siempre que fastidiar? Digo, ¿pero por qué vuelves? Dice, porque el Señor me envía, pero si yo no quiero venir. Yo no quiero venir, pero sé que lo necesito. Sé que esto es lo que quiere el Señor. Por lo tanto, el sentido de la fe, Dios te ilumina, para lo que es y para lo que no es. Es verdad que podemos engañarnos, pero el sentido de la fe nos ayuda. ¿Por qué pensamos que Dios nos quiere fastidiar? Y el director espiritual no te digo nada. Sí. Hay muchas veces que sí, pensamos, pero cuando somos sinceros, cuando tenemos recta intención, no. De hecho, también lo digo, hay muchas personas que han empezado la dirección espiritual, yo hablo desde mi experiencia, y después de la primera vez lo han dejado. No quieren. Unos pueden ser porque a lo mejor yo no valgo para todos. Hubo santos, por ejemplo, había una religiosa que estaba con San Francisco de Sales y resulta que no se enteraban, ni uno, ni ella, ni San Francisco de Sales, hasta que San Francisco de Sales cogió aquella religiosa y le dice, mire, vaya usted por favor con este otro, y la mandó con San Vicente de Paúl. Y entre los dos, San Vicente de Paúl y aquella otra, fundaron las Hijas de la Caridad, porque el Señor quería que fueran por ahí. ¿De acuerdo? O sea que a veces es el mismo Señor, vale perfectamente, pero el Señor no quiere, ¿no? Pero otras veces es uno el que no quiere porque no quiere comprometerse, quiere uno chapotear en la orilla. No estoy dispuesto a hacer todo aquello que me dice. Pongo un ejemplo. Recuerdo en el año... Pues no sé, hubo un mundial de fútbol cuando ganó España en Sudáfrica, no sé en qué año fue. Bueno, y resulta que hubo un hombre, estaban las televisiones estas de plasma al principio, ahora ya han bajado mucho de precio, ¿no? Pues entonces me dijo, no sé cómo dijo inocentemente, es que acabo de comprar una televisión de plasma, me costó 4.000 euros. De aquella debían ser al valor ahora 12.000 euros. Y entonces de penitencia le puse que diera 4.000 euros de limosna. Y me dice, oiga, yo ese dinero no lo tengo. Digo, si lo tuviste para la televisión, lo tendrás para aquí. Dice, es que no voy a hacer eso. Digo, bueno, ese es tu problema. ¿Cuál era la finalidad de esta penitencia? ¿Que se gastara otros 4.000 euros? No, simplemente que fuera consciente de que tenemos dinero para lo que nos da la gana. De que hacemos lo que nos da la gana. De que decimos que creemos en Dios, que hacemos lo que Dios nos dice, pero hasta cierto punto. Yo llego al Señor hasta los 328 euros. Si son 328 euros con 50, yo ahí no voy. Yo hago al Señor si es no sé qué, pero si es no sé cuánto, no. Tenemos una especie de tope.
y de ahí no pasamos. Entonces, hay gente que es consciente de ello y a partir de ahí, pues entonces sigue subiendo. Y hay otras personas que eso no lo conocen, no lo saben y lo descubren y entonces pueden seguir avanzando. Pero hay otras personas que quieren chapotear toda su vida en la orilla de la mar y no ir más allá. José Antonio ayer nos hablaba de que él estuvo durante un periodo en un contexto de una comunidad o un grupo de espiritualidad que le acompañó durante un tiempo y luego por alguna razón él tuvo el discernimiento de que ya tenía que ir a otro. ¿Cómo encontramos el lugar adecuado? ¿Cómo saber que esta es la comunidad o el grupo donde debo estar? Hay gente que está todo el tiempo saltando de un lado a otro a nivel de grupos de espiritualidad o de comunidad. Hay gente que está saltando de director espiritual de un lado a otro. Hay gente que está saltando de espiritualidad de una a otro. ¿Cómo tener esa coherencia y ese discernimiento de saber de que ese es el lugar donde debo estar en este momento? ¿Y tengo que estar en este momento para toda la vida o es un momento nada más? O sea, ¿cómo discernir? Ahora debo pasar a otro, etcétera. Sí, mira, según me estabas haciendo la pregunta, me venía a la mente otra cosa que quiero decir y luego no me escapo, luego te contesto. Mirar, yo cuando trabajo en el tribunal eclesiástico, entonces la inmensa mayoría de las nulidades de matrimonio son por problemas de tipo psicológico. Entonces yo tengo que tratar mucho con psicólogos y psiquiatras. Y he descubierto que la inmensa mayoría de los seres humanos, yo el primero, tenemos problemas psicológicos. El único centrado psicológicamente es Jesucristo. Por eso, muchas de las cuestiones que te vienen de personas, son personas que tienen problemas de tipo psicológico. Si esto no lo sabes, si no conoces las heridas, las personalidades, puedes hacer mucho daño o puedes estar dando en frío a la hora del yunque. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿por qué digo esto? Porque tienes que conocer hay personas que son personas inestables y que están bailando de un director espiritual para otro, de un grupo para otro, pero es por esa inestabilidad o por esa, a lo mejor, inmadurez. Y esto hay que reconocerlo. Por eso, muchas veces, lo que yo hago, en ocasiones, pero tanto cuando predico en las homilías como cuando doy charlas, cuando en dirección espiritual, es asentar una serie de valores humanos. Cristo Jesús nos ha creado. Es un error totalmente ir a por los valores religiosos, espirituales, sin antes tener asentados los valores humanos. Si no tienes los valores humanos bien asentados, todo lo que construyas ahí será construir en el aire, será empezar por el tejado. Antes hay que hacer los cimientos. Yo me he encontrado, esto lo aprendí cuando era formador de los seminaristas. Yo quería que los seminaristas fueran buenos sacerdotes. Mentira. No puedes ser buen sacerdote si no eres buen cristiano. Yo pensé que mi labor era hacer buenos cristianos. Mentira. Tienes que hacer primero buenas personas. Si tú no eres buena persona, no puedes ser buen cristiano, no puedes ser buen sacerdote, buena religiosa, buen padre de familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los valores humanos? Los valores humanos son los básicos: la honestidad, la responsabilidad, la laboriosidad, la credibilidad, la reciedumbre. Si no tienes eso, una persona vino conmigo en dirección espiritual, 37 años, una hija de 5 años. Lo primero que preguntaba a la niña por la mañana era lo siguiente: ¿qué quieres comer para mañana? Tal cosa. 5 minutos antes de la comida dice: no, ahora no quiero eso, quiero lo otro. Y la madre se lo hacía. ¿Cómo vas a hablar a esa niña de fe? No tiene base, no tiene estabilidad, porque está a lo que quiere en cada momento. Es una persona voluble, variable. Por lo tanto, tienes que dar una reciedumbre, esos valores humanos. ¿Cuántas veces cuando estaba en confirmación,
en grupos de confirmación con jóvenes, preparación 2 años. Y cuando era para confirmarse decía yo, ahora estáis para confirmaros, porque primero tuve que quitar prejuicios, tuve que asentar una serie de valores humanos. Y si esto no lo tienes claro, vas a fallar. Por lo tanto, cuando una persona anda saltando de un director espiritual para otro, cuando una persona anda saltando de un grupo para otro, a lo mejor lo primero es que es una persona insegura, insatisfecha, voluble, variable, que busca la primera sensación y nunca está de acuerdo con nada. Tú cuando vas a un psiquiatra te da una medicación y si la tomas 2 días y no te hace nada, lo dejas. No, perdona, la medicación del psiquiatra para que empiece a funcionar son 15, 20 días. Por eso yo cuando empiezo la dirección espiritual siempre aconsejo, tienes que estar 6 meses, más o menos, y al cabo de 6 meses evaluamos y vemos si ha habido frutos. Entonces, una vez que hay esa estabilidad, que vemos esa estabilidad, podemos mirar esto otro. Y luego sí, es verdad. Hay personas, yo por ejemplo he tenido varios directores espirituales, con algunos en alguna circunstancia he llegado hasta aquí, luego a lo mejor la vida me ha llevado por otros lados y he estado con otros, a lo mejor, ¿de acuerdo? O en otros grupos, o con otras parroquias. Eso es el Señor el que te va llevando. Por eso es bueno aprender el discernimiento, sopesar lo uno y lo otro. Si tienes recta intención, el Señor no te engaña, ni deja que te engañe. Recta intención. Quiero hacer lo que el Señor quiera. Quiero que el Señor haga conmigo y no te engaña. El Señor no juega con nosotros. Es verdad, por ejemplo, José Antonio estuvo un tiempo ahí, en ese grupo. Hombre, pero ¿cómo, Señor, permitiste que estuviera en ese grupo? Porque ahora él ha aprendido en propia carne y cuando alguna persona, alguna situación viene, sabe de qué está hablando, porque lo ha vivido. ¿Entendéis? Y esto ha pasado. Tantísimas cosas yo he aprendido, no con los libros. Me acuerdo, lo cuento muchas veces. Cuando nosotros somos 4 hermanos, yo soy el mayor, somos muy seguidos. Mis padres tenían que gastar mucho dinero, nada más trabajaba mi padre, trabajaba 16 horas diarias. Y yo no podía permitir, ya era algo mayor, estaba en el seminario, era mucho gasto. Yo no podía permitir aquello. Y quise trabajar los veranos para pagar mis estudios. Y me dijeron que allá en Suiza se ganaba dinero, tenía un matrimonio amigo y marché para allá. Pero un mes antes de marchar, bajando una escalera para ir a una ordenación sacerdotal, tuve un esguince, retorcí el pie, no pude ir a la ordenación y estuve cojo y me tuve que examinar cojo, porque era esto en mayo. Cojo 2 meses para los exámenes, para todo, con unos dolores. Y marché cojo para Suiza. No tenía trabajo. Durante 20 días no encontraba trabajo. Señor, ¿a qué me trajiste aquí? Yo no quiero coger dinero para llevarlo a los bancos. Yo quiero, Señor, para ayudar a pagar esto a mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué me permites esto? Cuando yo iba a venirme para Suiza, para España, me quedaba muy poco dinero, tenía el billete de vuelta, me encontraron un trabajo en una residencia de ancianos para dar vacaciones y limpiar habitaciones y limpiar baños y limpiar comedores y cocinas. Y allí estuve trabajando. Por eso, después, cuando más adelante como párroco tuve inmigrantes, supe lo que era vivir en un país extranjero donde hablan un idioma que tú no conoces, donde estás en la incertidumbre del trabajo y de tantas circunstancias de la vida. Y el Señor me lo enseñó y ahora lo entendí. En aquel momento no lo entendí. En aquel momento hubo momentos en que dudé, en que no confié en el Señor. Espera en el Señor, sé paciente, ten ánimo, nos dice el Salmo. ¿Por qué? ¿Por qué dudas? El Señor siempre sabe lo que es el momento, sabe cuándo es mejor. No llevas tú la vida, porque la lleva la vida el Señor. Siempre recuerdo cuando estuve en la parroquia anterior, a la que estoy ahora, había un cuartel de la Guardia Civil, y allí los policías tienen
la obligación cuando llegan a casa de coger la pistola y meterla en una caja fuerte o guardarla en otro sitio. Había un policía que la guardaba siempre en su habitación, cerraba la puerta de la habitación y lo ponía en lo alto del armario. Pero un día llegaba deprisa, se le olvidó cerrar la puerta y vio su hijo de 4 años cómo su padre cogía la pistola y la metía en lo alto del armario. Y el niño se acercó al padre y le dijo: «Papá, pistola». «No, papá, pistola, no». Y le pegaba: «Papá, malo». Con 4 años, aquel niño decía que papá era malo porque no le daba la pistola. Cuando ese crío tenga 24, 30, 35, 50 años, ¿qué dirá? Cuando tú protestas, te quejas ante Dios, eres como un niño de 4 años que dice papá malo porque no comprende. Gracias, Andrés. Nos vamos. No tengan todavía. Políticos, los dos, no hay por tanto sentarse a cantar. Quería que fuera mi esposo, estaba buscando una mujer. Y entonces está hablando de hecho. Que expresen sin expresar el mismo concepto, la misma. Le acompaña y le guía, de modo Interesa de la realidad para usarla para poder vender el producto. Y a ti te facture todos los días. Eso es un negocio, por ejemplo. Y te lo digo porque... Sí, es válido. Y entonces le dice a los obispos en la reunión. Es el abrazo de padre, es el abrazo de misericordia. Entonces muchas veces la pasión de verdad, el vacío. Y toda enfermedad, eso donde vas mal, el Señor, donde todo. De mi persona nunca había tocado. Y al poder me iba a pero realmente es un sincero. yo, y después se manejaba bastante bien. Y no es que estamos hablando aquí con la iglesia